Recién cuando me hacías la pregunta, en un momento hiciste una corrección, que no fue un acto fallido, porque realmente hay una gran diferencia, porque dijiste, en estos tiempos que corren, hiciste una pausa y dijiste, en estos días. Eso es la gran diferencia. Los tiempos que corren es el marco de pandemia que estamos viviendo desde marzo. Pero dentro de ese marco de pandemia siempre decimos que esto es muy dinámico, utilizamos esa palabra. Entonces ahí tiene mucho que ver lo circunstancial, lo que está pasando más precisamente en estos días. Hace unos días atrás, cuando llegamos a tener solamente 3, 4 casos activos, realmente analizábamos con bastante seriedad con el área de juventud. Habíamos tenido reuniones con el director del área, con Bruno Sacconi, y hablábamos de la posibilidad de organizar algún evento de manera segura, cumpliendo protocolos, que podía llegar a consistir en algún DJ o en alguna banda tocando en algún lugar público y que la gente pudiera acercarse cumpliendo un distanciamiento, marcar círculos en el lugar y que la gente ocupara esos círculos y no haya contacto de personas con personas. Pero eso era, te digo, el contexto, por eso te aclaraba la diferencia entre los tiempos y los días. Era en un contexto donde quedaban 3 o 4 casos activos que sabíamos que tarde o temprano se iban a recuperar de la enfermedad. Pero después vino este nuevo o estos nuevos brotes que nos meten en una situación de nuevo, nos empujan a una situación en la cual hay que replantearse todo lo que uno venía pensando, y es lo que determinó que salga este comunicado que acabas de leer, ¿no? El contexto que tenemos hoy no es grave, no es para volverse loco, no es para asustarse, no es para meterse abajo de la cama, pero tampoco amerita, permite o admite, mejor dicho, que se organice un evento en un espacio público donde pudiera juntarse personas, porque hay gente que está transitando la enfermedad, no son pocos, y hay muchísimo, que eso es lo que llama la atención, muchísima es la cantidad de personas que están aisladas. Así que lamentablemente no están dadas las condiciones para poder organizar un evento. Seguramente o probablemente sea una decisión criticada, pero es lo que consideramos que corresponde según el marco que tenemos hoy. Ezequiel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, estábamos viendo los números de anoche. En realidad, cuando veíamos la jornada anterior, 31, me parece que había sospechosos, sabemos que ese es un número clave, ¿no? Porque depende el resultado de los análisis de esos sospechosos, no solo de la cantidad de casos activos, sino también paralelamente de la cantidad de casos aislados. Analizame un poco los números respecto al día anterior, lo que arrojó anoche. Con respecto al día anterior, me es inevitable hacer un análisis y no compararlo con lo que fue el primer brote. Digo esto porque algo por lo visto aprendimos. En el primer brote, la gran mayoría de casos sospechosos se terminaron convirtiendo en casos activos. ¿Por qué? Eso demuestra que los contactos que había existido días previos a la aparición del brote, habían sido estrechos, o si vale la aclaración, muy estrechos, realmente como si nada pasara. Hoy en día estamos muy esperanzados y los números de a poquito lo empiezan a mostrar que es así. No es tan como ocurrió en el primer brote, es decir, no son tantos los casos que se van confirmando en relación a la enorme cantidad de personas aisladas que hay, y ni hablar de los sospechosos. Sigue dándose, a pesar de que ya la temperatura va subiendo, sigue dándose de cuadros gripales, y no nos olvidemos que el cuadro gripal tiene una sintomatología bastante parecida a lo que es el COVID y genera esa confusión. Y una persona con dolor de cabeza y con fiebre o con gastroenteritis, porque en esta última etapa también se agregaron esos síntomas, pasan a engrosar los números de sospechosos, pero no terminan siendo casos activos. Así que dentro de lo malo que son los números, creo que lo positivo de esto es, valga la redundancia, justo lo positivo. Lo positivo de esto es la no aparición en demasía de nuevos casos confirmados. Así que en el día de ayer fueron 3 solamente. Seguramente tenemos varios días por delante donde van a aparecer casos activos, pero al igual que aquella vez, llevábamos tranquilidad a la población diciendo que esas personas ya estaban aisladas, porque se trata nada más y nada menos que de los núcleos familiares de personas o de los primeros que fueron dando positivo. Así que eso es para darle un poco de tranquilidad a la población. Tenemos un número alto de activos, tenemos un número alto de sospechosos y un número alto de aislados, pero se hizo muy bien el trabajo de aislamiento, fue de manera rápida y prolija, así que eso es muy esperanzador.
Contanos cómo es la situación de Villa Ventana, porque ayer nos estaban pidiendo información respecto a Villa Ventana, donde había 2 casos, por lo menos hasta el último informe epidemiológico, había 2 casos confirmados. ¿Se incrementó? No está devengado acá en los 26 casos. ¿Cuántos son de Torquín? Si hay de Villa, si hay de otra localidad del distrito. Bien, en términos epidemiológicos, el caso o el foco, llamémoslo, de Villa Ventana, se lo puede considerar controlado porque no han aparecido nuevos casos y los que pudieran llegar a aparecer en estos días, como te decía hace un rato, en este momento están en el número o en el grupo de los aislados. Lo de Villa Ventana es tranquilizador saber que no han aparecido nuevos contagios, así que eso es un cuadro muy bueno. Con respecto al número de la discriminación por localidad, no nos olvidemos que nosotros de un principio dijimos que es un número que es difícil mantenerlo día a día actualizado, porque cuando se reciben, tanto como cuando se envían, como cuando se reciben los resultados de los hisopados, no están discriminados por localidad. Entonces implicaría cada día que las personas que procesan la información tengan que hacer un trabajo casi de inteligencia en averiguar de dónde proviene cada uno de esos casos. Por eso, como es un trabajo adicional al área de salud, es que no se hace todos los días, sino que se hace periódicamente. Periódicamente no, sino que se hace asiduamente. Se hace cada 3 días, cada 4 días, cada 2 días. No está el número, pero el número actual hoy de casos activos en Villa Ventana sigue siendo 2. Seguramente esta noche vamos a tener una placa actualizada y también la discriminación por cada una de las localidades. El otro día, Miguel, el otro día cuando le damos lectura, ¿no?, a esta carta por parte de los agentes de salud, ¿no?, muy preocupados y pidiendo más compromiso a la sociedad y demás, más allá de ese compromiso que están pidiendo, mi pregunta es si tenemos en este momento gente infectada que pertenece al área de salud, o se han hisopado, hay casos sospechosos que están tal vez involucrando a médicos, enfermeras, personal que está trabajando vinculado directamente al área de salud. Hay una situación bastante extraña, pero que ante la duda se actuó como si se estuviera frente a un caso positivo, que es la pareja, el conviviente de un personal de salud dio positivo, y lo extraño es que la persona que efectivamente trabaja en el área de salud, es decir, su pareja, no dio positivo. Reconoció haber tenido una etapa con síntomas, pero no dio positivo. Se volvió a hacer el hisopado y nuevamente dio negativo. Así que en ese caso, ante la simple sospecha o la sola sospecha de que pudiera haber sido un caso positivo, se los dejó aislados al matrimonio, ¿no? Tanto al personal de salud como a su pareja. Es el único caso que no te lo puedo confirmar porque precisamente tiene 2 hisopados, los 2 negativos, pero bueno, en breve se le va a hacer un estudio solamente para sacarse la duda, porque no tendría ningún motivo en particular. Se le va a hacer un estudio de ver si en su torrente sanguíneo existen anticuerpos que indiquen que él transitó la enfermedad, es decir, que ya está curado de la enfermedad. Simplemente ayudaría a los fines de la estadística de quedarnos tranquilos de que ese otro contagio que se generó, su pareja, tenía un origen y era nada más y nada menos que él, que transitó la enfermedad asintomático o con síntomas extremadamente leves y ese fue precisamente el motivo. Pero la tranquilidad es que el cumplimiento de los protocolos ha determinado que no haya otras personas pertenecientes al área de salud que estén contagiadas. Sí, o que sean sospechosos. Claro, que sean sospechosos. Sí hay personas que pertenecen al área de salud que han sido contacto estrechos en su vida personal, en su otra actividad profesional, que han tenido contacto relativamente estrecho con personas que dieron positivo, lo que genera y obliga a que estén aislados. Pero a la pregunta tuya que apunta a lo que nosotros estamos viendo en los grandes hospitales del conurbano, o por qué no en otros países del mundo, de que no se da abasto con el personal porque el personal se contagia y no hay personas para reemplazarlo. No tenemos ese cuadro en el distrito de Torquín en este momento. Sí hay un agotamiento totalmente entendible y natural que suceda
en el área de salud, en todas las áreas en particular, pero en el área de salud es donde más se nota el desgaste y el cansancio, no tanto quizás por la gran cantidad de personas positivas de COVID que hayan tenido que atender, sino por la tensión que se vive durante todo este proceso en este momento, que implica el solo hecho de tener que atender a una persona con síntomas o sospechoso de COVID, el que no lo vive no lo entiende, pero implica el prepararse con todo lo que es el equipo, quizás a veces simplemente para tomarle la temperatura a una persona, y después quizás hay que volver a revisarlo y nuevamente prepararse para eso, genera un desgaste, no en lo económico, que sería lo menos importante, no quiere decir que no sea importante, pero sería lo menos importante, pero en lo humano, que es lo que importa, se está produciendo un desgaste muy grande en el área de salud, eso es seguro, pero no tenemos en este momento un desabastecimiento de personal en el área de salud. ¿Cuál es la situación, Ezequiel, de esta persona que estaba en un geriátrico y que había dado positivo? Es otro de los casos en los cuales la persona obviamente está aislada dentro del mismo edificio, en un sector en el que no tiene contacto con el resto, pero el carecer de más síntomas y el hecho de que no aparezcan nuevas personas con sintomatología dentro del mismo espacio hace dudar del positivo. Así que o podríamos estar frente a una situación de un falso negativo, o lo que es mejor aún, que pudiera ser positivo, pero que en verdad está transitando la enfermedad con muy pocos síntomas. No es una situación preocupante, porque no han aparecido nuevas personas contagiadas o con síntomas en ninguno de los hogares de ancianos, ya sea en el ámbito privado y en el ámbito público. Sí hay personas aisladas, como te decía, hay personal de salud aislado por haber sido contacto estrecho, lo que hace compleja la situación en uno de los hogares no municipales, sino en un hogar donde trabajan empleados municipales, pero aparentemente está todo bajo control y no han aparecido contagios. ¿Rodrigo? Sí, más allá del comunicado que yo leí hace un ratito nada más, y pidiendo, ¿no?, esta responsabilidad a los vecinos, ¿va a haber algún tipo de control más allá de lo que se pide a la comunidad de este compromiso en lo que es en los espacios verdes, en los espacios públicos, donde por ahí, bueno, la gente suele salir para caminar o tal vez concentrarse, ¿no? Bueno, que la idea es no hacerlo, al menos es lo que se está pidiendo a través de este comunicado, pero de alguna u otra manera, en la comarca, ¿cómo se va a estar manejando, si es que va a haber control en ese sentido? Bien, tal cual lo decíamos, lo anunciábamos el otro día en la conferencia de prensa, en la oportunidad en la que me tocó hablar referido a este tema, dijimos que íbamos a intensificar el trabajo en lo que es tareas preventivas y lo que es la seguridad. Esto te lo divido por dos lados. Primero te comento algo y después te contesto a la pregunta. El comentarte algo hace referencia a tener aún mayor presencia policial y tener controles más estrictos con respecto a lo permitido y no permitido. En el día de ayer, un anónimo me realiza personalmente, en mi teléfono personal, una denuncia donde me decía que una persona que a él le constaba que debía estar aislado, que no estaba cumpliendo con el aislamiento. Efectivamente y rápidamente me comuniqué con policía, constaté a través de los registros que efectivamente la persona debía estar aislado y fue la policía que tuvo que acercarse a estos lugares y, cumpliendo los protocolos del caso, notificarlo de manera por escrito de que debía cumplir el aislamiento, incluso aclarando que era pasible de la aplicación del artículo 205. Digo esto porque, por lo visto, no hacemos las cosas bien porque corresponde hacerlas bien, sino que pareciera que es necesario el que sea mayor aún todavía la presencia policial. Digo esto porque, en base a tu pregunta, no nos vamos a quedar tranquilos diciéndole a la gente, por favor, no se aglomeren, por favor, no se junten, sino que va a haber una presencia activa de fuerzas policiales y de personal del área de inspección en los lugares, en los espacios públicos del distrito, donde se presume que pudieran llegar a haber aglomeración de gente o que la gente elija como lugar para juntarse. De todas maneras, no se da abasto con el personal policial y con los inspectores, así que también seguimos pidiéndole a la población que colabore con esto. Una de las maneras de evitar una propagación aún mayor del virus es evitar conglomeraciones. Y a veces el día de la primavera es una invitación casi irresistible a ocupar espacios públicos y a juntarnos. Bueno, el contexto de la normalidad se perdió y lamentablemente nos encantaría estar hablando ahora de que toca tal banda en el Parque Lineal
el sábado a la noche, de que tal banda toca en el Centro Cultural de Sierra de la Ventana o de que hay tal espectáculo en Villa Ventana. Lamentablemente, tal cual lo dice el comunicado, no hay actividades programadas y no solo eso, sino que nos vemos en la lamentable situación de tener que hacer un trabajo de prevención y tener presencia policial para evitar que la gente se junte, que ese trabajo se va a hacer durante este fin de semana. Ezequiel, bueno, no te queremos distraer más. La semana que viene estaría bueno poder charlar un poco. Estábamos leyendo algunas declaraciones del ministro Berni respecto a la policía y demás, que sería bueno poder ampliar un poco la semana que viene, si es factible, y algunos otros temas que tienen que ver con el quehacer cotidiano. De parte mía te agradezco la atención. No, gracias Miguel, como siempre, y gracias Rodrigo por la oportunidad de difundir y bueno, más que nunca cuidarnos este fin de semana y sobre todo a la gente de la ciudad de Torquín pedirle que no circule, que no vaya a Villa Ventana, que no vaya a Sierra de la Ventana hasta tanto no mejore la situación en nuestra ciudad.